Bueno, estamos acá con Emiliano Fejer, tiene 27 años, actualmente está en El Fantasma de Canterbury, una comedia musical de Silvia Mahler, y hoy nos va a contar un poco de su experiencia en el teatro. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿A qué edad empezó tu pasión por la comedia musical? En realidad mi pasión por la comedia musical empezó hace muchos años sin darme cuenta. Todo empezó comprándome un CD, un cassette en ese momento, que era de Drácula, pensando que era de la película de Drácula de Francis Ford Coppola, y hasta me daba vergüenza pedirlo en la disquería, entonces dije que era para un regalo para mi vieja. Entonces cuando llegué a mi casa, a escondidas lo escuché y de golpe dije, ¿qué es esto? Y no me gustó para nada. Y lo dejé ahí 2, 3 meses y de golpe un día le di una oportunidad y la obertura la adelanté y escuché de golpe a Paula Krum y dije, wow, ¿qué es esto? Y empecé a escuchar y nunca pensé que iba a llegar, porque siempre decían que había que estudiar mucho y bueno, pero ahí empezó mi pasión, escuchando Drácula como casi todos, ¿no? O muchos. ¿Cómo ves la comedia musical hoy en día? Y siento que hoy en día en Argentina hay un boom por la comedia musical. Por un lado, siento que se está expandiendo de una manera interesante porque hay mucha más gente que estudia, que se prepara, muchísimas obras en cartelera, en el circuito comercial, o sea, en calle Corrientes, pero también en el circuito off, que eso es lo importante, que surgen grupos. Pero otra parte que me parece que no es tan interesante tal vez es que se están mediatizando demasiado, entonces ahora todas las comedias musicales, salvo las de Pepe, tienen que estar encaradas por un personaje que esté en la tele, que tenga pantalla, Florencia Peña, Franchella, Pinti, y a veces no importa tanto la calidad del producto, o por lo menos de los protagonistas, sino que convoque, porque detrás de ello hay grandes empresas, o sea, canales, multimedios, entonces bueno, esa es la parte negativa que veo, pero a su vez eso abre una puerta para que mucha gente, Hairspray y todo eso, abre la puerta para que la gente pueda conocer la comedia musical y tengamos cultura de comedia musical. ¿Cuál fue la primera obra de comedia musical que viste en tu vida? La primera obra que vi de comedia musical, y acá vamos a hacer un paréntesis. Yo llamo comedia musical un montón de cosas. Creo que uno comedia musical consume desde que es chiquitito y no se da cuenta. O sea que si voy a ese caso, tengo que decir que desde las películas de Disney consumo comedia musical, porque los personajes cantan, bailan y actúan. Jamás, hasta ser grande y tener conciencia de lo que significaba, me di cuenta que Chim Chimení de Mary Poppins era comedia musical, entonces esa es mi respuesta. Ahora, comedia musical en teatro, sí, la primera fue Drácula. ¿Cómo te sentís arriba del escenario haciendo el papel de Morik en El Fantasma de Canterville? Y es como una consagración, es una etapa en mi vida porque yo empecé con El Fantasma de Canterbury siendo coro de cabina, o sea, en un palco cantando y siempre miraba a los personajes y sin darme cuenta, en el fondo siempre me gustó mucho Morik, muchísimo, y lo sentí algo como muy lejano. Y bueno, y después de tantas obras, después de haber estudiado y todo, hoy siento un placer enorme porque siento que es un personaje que lo tenía que hacer, que era para mí, y que me permite expresar un montón de cosas, desde cantar, bailar, actuar, divertirme como loco con mis compañeros, así que eso genera Morik, una explosión de adrenalina. Esa es la tapa, eso si querés poner eso, es explosión de adrenalina, Morik. Igual no. Bueno, contanos un poco la historia y el rol de tu personaje en esta obra. ¿Cómo estás cómodo con el personaje? ¿Cómo lo sentís? Siento que Morik está cada día más desquiciado, esa es la pura realidad. El personaje está cobrando vida a un nivel que ya lo tengo que ir frenando. No, fuera de joda, el personaje es, es algo importante que tal vez el que escuche esto o el que lea esto sepa que hay personajes que por más que parezcan secundarios son indispensables a una historia.
no solo Morik, sino todos los personajes que son secundarios y el elenco en sí. Entonces yo siento que Morik forma parte del marco, o sea, el fantasma necesita de los fantasmitas para poder estar, más allá de que puedan estar o no. Y siento que Morik, bueno, la historia que tiene Morik es muy particular porque Morik se murió, es un bufón que se murió de viejo, pero no acepta que se murió. Él es un fantasma que no acepta que se murió y bueno, eso es un personaje melancólico, pero que en el fondo juega a ser nene todo el tiempo y evade su realidad de ser un fantasma. Bueno, ahora que ya debutaste como actor, estuviste en varias obras, contanos cómo fue tu preparación hasta llegar hasta este momento. Bueno, empecé sin saber nada. De hecho, por eso no me presentaba a audiciones de Pepe, ni que era lo único que conocía hasta ese momento. Porque me decían, no, para trabajar con Pepe tenés que haber estudiado 10 años de canto, 10 años de danza mínimo, 10 años de teatro, ser un actor completo. Y sinceramente, desde que entré yo empecé como alumno de Pepe y al poco tiempo pude empezar en el coro de cabina, que para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque estuve ensayando mucho tiempo cantando y yo hasta ese momento no era un cantante consagrado, si bien venía estudiando no tenía muchísimos años de técnica y fue por el lado que empecé, por el lado del canto. Empecé a estudiar canto con mi profesora Susana Rossi, una eminencia dentro del canto popular y lírico acá en Argentina, y luego me di cuenta que si bien yo había estudiado algo de danza, había hecho tango, salsa, necesitaba aprender jazz y además, y principalmente necesitaba tener técnica de danza clásica. Entonces me aboqué 2 años sin parar a estudiar de lunes a viernes jazz, clásico y tap, con lo cual eso me formó mucho más y me permitió moverme mucho más arriba en un escenario con soltura, y bueno, y a todo eso le sumé los 5 años de canto. Bueno, para cerrar la nota, decinos qué le dirías a todos los chicos que quieren actuar y chicas también, que ven como vos, que vos veías de chiquito que no ibas a llegar, o que, como decías vos, que necesitabas 10 años de preparación, ¿qué les dirías a ellos? Yo creo que va a ser un poco trillado, pero todo aquel que lo vivió lo puede decir, que es que confíen en sus sueños y que si realmente lo desean con todas sus fuerzas, seguramente se va a dar, el universo se complota para que las cosas sucedan, pero uno tiene que ayudarlo, o sea, de nada sirve quedarse en casa mirando la tele anhelando ser el protagonista de tal o cual obra o de tal o cual programa si uno no hace nada. Entonces mi recomendación principal es que estudien muchísimo, más allá de las escuelas de comedia musical, que ese es un tema candente, más allá de las escuelas de comedia musical, que estudien con todos los profesores que haya, profesor de canto, de teatro, de danza, y luego sí, que se manden y que hagan muchos proyectos independientes, que no todo es Calle Corrientes, y que el artista necesita foguearse, o sea, pulirse, pisar escenarios en todos lados, aunque sea... voy a robar una frase del jefe, en un sótano con olor a pis de gato o en plena calle Corrientes o llenando un Luna Park. El éxito no se mide por la cantidad de público, sino por uno como es como artista. Eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias.